And the earth will be filled with knowledge of the glory of God. E a terra será cheia de conhecimento da glória de Deus. Y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Qué alegría verlos otra vez desde ese lugar. Tuvieron vacaciones de mí y creo que es una gran bendición estar aquí en esta tarde porque estamos iniciando un mes más, un cuatrimestre nos queda, y junto con Samuel podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. De nada hemos carecido, Dios nos ha bendecido abundantemente. Amén. Por eso quisiera hablar hoy de un tema, no es muy agradable, hasta el título podría ser duro, pero es necesario. Y tengo que hablar de los predicadores malditos. Tengo que hablar de predicadores malditos. Y para ello los invito a que busquen en Gálatas capítulo 1. Vamos a leer desde el 1 al 9 y como siempre yo lo voy a hacer en voz alta. Gracias a Dios por todos ustedes, hermanos, los de cerca, los de lejos. Gracias. Gálatas 1, 1 al 9. Así es escrito. Pablo, apóstol no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre,
que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias sea a ustedes y paz de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a Él mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, a quien sea la gloria por siglos de siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan traspasado de que los llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, y no que haya otro, sino que hay algunos que los inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno les anunciara otro evangelio del que han recibido, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Entonces leeríamos así: si alguno les anuncia otro evangelio del que les hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno les anuncia otro evangelio del que han recibido, sea maldito. Dios dice así. Amén. Amén. Examínanos, oh Dios. Conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, y ve si hay en nosotros camino de perversidad. Corrígenos y guíanos en el camino eterno. Jesucristo es ese camino, y así queremos andar solamente en Él. Para ello te ruego que borres antes que nada mis rebeliones, para que pueda yo ser un vaso de honra que te glorifique y edifique a mis hermanos. No permitas que haya nada ni nadie que nos perturbe, Señor. Que nos concentremos en tu palabra y ella venga a nosotros como el agua fresca al sediento. Que así la recibamos, porque la necesitamos mucho. Como tu siervo Pablo dijo, los días que estamos viviendo son días peligrosos, y tenemos que ser avisados de cómo andamos, no imprudentemente, redimiendo el tiempo. Los días son muy malos. Padre, usa esta porción escogida y glorifícate, porque en Cristo Jesús así te lo imploramos. Amén. Aleluya, hermanos, por favor, tomen asiento. La carta a los Romanos y la carta a los Gálatas tienen un tema central. Escuchen, ya empiezo a dar doctrina. Tiene un tema central, que es la justificación por fe, sin obras. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo no era pastor, él era misionero, aunque a veces hacía labores de pastor, sino misionero. Y no podía quedarse en un lugar. Por el llamado que él tenía del Señor, tenía que ser, así se dice, itinerante. La gran desgracia era que cuando él andaba, muchas veces se colaban, se infiltraban, como dice Pedro, encubiertamente en las iglesias, gente que no venía a oír la palabra de Dios, quería solamente hacer daño. Y ese es el caso por el cual él escribe Gálatas, especialmente el capítulo 1. Vamos a tomarlo brevemente. Yo espero que el tiempo sí me alcance, hermanos. Vean por favor otra vez 1 y 2. Como decíamos antes, en las cartas había un remitente y un destinatario. Vamos a verlo. Así está escrito: Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos, los que estaban con él en el equipo misionero, que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Estaban Lucas, estaban Silas, estaba Timoteo, estaba Epafrodito, había el siervo de Dios. Ellos son el remitente, aunque el que escribe es Pablo. Y el destinatario, ¿a quién le manda la carta? Dice el versículo 2, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Galacia, a diferencia de todas las otras cartas, no era una ciudad,
Romano, pues Roma, Tesalonicense, Tesalónica, Filipos era la ciudad de los filipenses. Galacia no era una ciudad, Galacia era una comarca. A veces les digo a ustedes, si buscan una ciudad que se llame la Huasteca, pues no hay. Una ciudad que se llame la Chontalpa, no hay, es una región. Y esa región fue poblada por gente que vino de lo que hoy es Francia, de muy lejos, los galos antiguos. De ellos viene un grupo que son los celtas, de donde viene el Halloween, fíjense, los celtas, y ellos eran los gálatas. A esas iglesias, Lidia, Iconio, Listra y otras, Pablo, lleno del Espíritu Santo, le manda esta carta, pero en esta tarde nos la manda a nosotros, porque Pablo no está muerto. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pablo está vivo. Así que nosotros debemos que estar atentos a lo que Él nos dice. Y lo primero que nos dice, y me da mucho gozo, es que Él no es apóstol puesto por hombres, ni de hombres. Soy apóstol puesto por el Señor Jesucristo. Hoy pululan apóstoles que hombres los ponen. Por eso sus ministerios son endebles. Pero el ministerio del apóstol Pablo, que es el ministerio de nosotros, el apóstol de los gentiles, perdurará para siempre, porque no era un apostolado humano, sino de Jesucristo. En Mateo 10 está escrito que el Señor Jesucristo llamó a 12 a los que Él llamó apóstoles. Él los puso. Noten la diferencia, no los que hoy se ponen, Él los puso. Y lo segundo que vemos aquí, repito, el remitente, los gálatas. Los gálatas era gente que hoy hay un país, ahí sí conocemos, Turquía. Esa región de Galacia es donde hoy es Turquía, fíjense. Entonces nos vamos ubicando. Vean versículos 3 al 5. El saludo y el deseo de este bien amado apóstol. Así está escrito. Gracias sea a ustedes y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a Él mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, a quien sea la gloria por siglos de siglos. Amén. Pablo usa antes que nada esta palabra, gracias sea a ustedes. Gracias sea a ustedes. Si tenemos la gracia del Señor, estamos del otro lado. Pablo oró 3 veces, tenía un aguijón en su carne y ruega al Señor que se lo quite. Y el Señor no, en su voluntad perfecta y soberana, no se lo quita. Pero le dice Pablo, bástate mi gracia, mi poder en tu debilidad se perfecciona. Y entonces Pablo dice, cambia el enfoque. Ya no mira su problema, ya no mira su enfermedad, no mira los dolores, sino mira como Dios mira. Por eso ahora me gozo en mis debilidades, en mis flaquezas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso, gracias sea a ustedes, Gálatas. La gracia nos da seguridad. Si confiáramos en nuestras obras, los más inseguros seríamos. Yo a veces me siento tan indigno del Señor y eso me llevaría a no estar seguro de mi salvación. Si confío en mí, ni un día sería yo salvo, ni tú. Pero somos salvos por gracia, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, sino por gracia divina. Amén. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Y dice que el Señor Jesucristo nos libró de este presente siglo malo. Aquí siglo no quiere decir 100 años, no es una centuria. Aquí siglo quiere decir la forma tan inicua, la forma tan perversa que el mundo vive. Nuestro hermano Juan dice que el mundo está puesto bajo el dominio de Satanás. Nuestro hermano Pedro dice que de nuestros padres heredamos una manera vana de vivir. A veces le predico uno a alguien y dice, no, pero sí me gusta, pero es que mi papá me dio una religión, mi mamá, mi abuelita, etcétera, etcétera. Ponte a pensar un ratito, ¿qué hubiera? Despierta, hermano, despierta que te hablo. Ponte a pensar un ratito, ¿qué hubiera? No volteen, vengan a mí. ¿Qué hubieran pensado? Piensen. ¿Qué hubiera sucedido si no oyen a Jesucristo y siguen fiel a la religión de sus padres? ¿Dónde estarían? Hace rato cantábamos y meditábamos y como en nosotros no hay idolatría. Gloria a Dios. Y cuando yo hablo contra la idolatría, aquí yo me siento confiado de que no va a haber ahí un oído que vaya a decir cosas por allá. Estamos en un pueblo redimidos por la sangre de Jesucristo. Ya no somos idólatras. Gloria a Dios.
pero eso lo heredamos de nuestros padres. Yo seguiría haciendo lo que yo era de idolatría, borrachos y perversos, y andaríamos así, porque nuestros padres, a quienes honran mucho, nos heredaron una vida de muerte, parece un contrasentido, una existencia que nos conducía a la condenación eterna, que es la peor. Por eso dice Pablo eso: el Señor Jesucristo, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan traspasado del que los llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que los inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Oh, hermanos, vienen ahorita, hay muchas cuestiones políticas que se están moviendo, hay mucha inseguridad, mucha maldad, inclusive hay uno que se autonombra el verdadero, el auténtico presidente de México. Pero hay un presidente y ese es el legítimo, aunque haya muchos que se ostenten como presidentes, no lo son. Hay un Dios verdadero que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y aunque hay muchos que se ostentan como dioses, no lo son. Del mismo modo debemos razonar. Hay un solo evangelio, un evangelio auténtico. Los demás que se dicen evangelios no lo son, son espurios, son falsos, son apócrifos. Por eso Pablo dice, lo primero que dice: estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy dolido, me duele que tan pronto, así tan rápido, llegué, prediqué, me fui quizás a Tesalónica, a Filipos, a Colosas, y ya me llegan las noticias de que ustedes ya están abrazando otro evangelio. Y no es que haya otro. Gálatas, entiéndanme, si están abrazando otro evangelio, están abrazando la mentira, y la mentira es de Satanás. Y Satanás lleva por medio de la mentira, y sobre todo la mentira doctrinal, a la gente a la condenación eterna. Pablo se duele. Sí, tenía corazón de pastor, era misionero, pero tenía corazón de pastor. Estoy maravillado de que tan pronto se haya traspasado. La palabra traspasado en griego, estaba leyendo, es la misma que se usa cuando alguien deserta de un ejército, fíjense. Y a los desertores, en aquella época no se les arrestaban, ni se les multaban, ni se les descontaba el día, se les ejecutaban. Ahora imagínense, si un desertor era digno de muerte, pues un desertor de las filas del Señor Jesucristo, pues es digno de muerte, y muerte eterna. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan traspasado de aquel que les dio un ministerio, un evangelio de libertad, hermanos. Libertad, que es gracia, y ley, que son el Antiguo Testamento, se contraponen, no se pueden mezclar. Ustedes corrían bien, Gálatas, corrían con libertad. ¿Quién los embarazó para que ahora tengan cargas encima? El evangelio que yo les prediqué es un evangelio de gracia, es un evangelio de libertad, es un evangelio bendito. Por eso me maravillo, por eso me entristezco de que tan rápido, soy enfático, tan rápido se hayan salido de ese ministerio. Y no es que haya otro, sino que algunos los pervierten y ahí están inquietados. Y dice aquí en esta porción que leía que hay otro evangelio. No hay otro evangelio, el único evangelio verdadero es el que él predicó. Quisiera que leyeran conmigo, hermanos, porque vamos a tener doctrina. Gálatas 3:13. Así está escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, bendito sea, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado de un madero. Cristo nos redimió, hermanos, de la maldición de la ley. Que la ley es maldita, no, la maldición de tener que cumplir la ley. Si viviéramos bajo la ley y no bajo la gracia, tendríamos que estar cumpliendo la ley, lo cual es imposible, porque el que no mata, miente, roba, adultera, comete idolatría o satanismo, o tantas cosas. Pero Cristo nos redimió, pero nos redimió haciéndose maldito. Él se hizo maldito, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él fue colgado en la cruz por amor a nosotros. La gente lo veía así, como alguien maldito. La idea de colgar a alguien en un madero era que ni Dios ni la tierra lo quiere, por eso que era en medio. Era una afrenta muy grande. Lean por favor ahí mismo el capítulo 2:16.
2:16. Así es escrito, sabiendo que el hombre, hermanos, escuchen esto. A veces en la calle o donde quiera que sea, en la escuela, en el trabajo, surge una plática y luego no saben qué decir y los confunden porque están oyendo otros evangelios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, eso es imposible, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y miren que hablaba alguien que era irreprensible en cuanto a la ley. Por cuanto por las obras de la ley, por si no te ha quedado claro, ninguna carne se justifica delante de Dios. Es imposible, es imposible. Piensen en el más santo, quizás Juan el Bautista. En el más santo, no sé, algunos de los grandes profetas, Noé, el único justo, antes del diluvio, eran pecadores. Por la ley se hubieran perdido eternamente. De verdad es mucho lo que tengo que decirles, pero vuelvan al capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre ustedes? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu, es el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el creer, por el oír de la fe? ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley? No. Por oír el Evangelio con fe. Dice el versículo 3, que es palabra dura, Tan necios son, tan necios. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se perfeccionan por la carne. Imaginen, y yo espero que eso no suceda. No es nada. Imagínense, el evangelio que tenemos aquí es el evangelio de la gracia, no de la libertad. Pero imagínense que de repente uno llegara a predicar y dijera, ¿saben qué? Hay que guardar el sábado. Ya me metí a estudiar y me convencí de que hay que guardar el sábado. Y ustedes le hicieran caso. Gálatas insensatos, miembros de Ágape insensatos, tan necios son. ¿Quién los fascinó? El verbo es para la serpiente que encanta a un ave y se la come. ¿Quién los fascinó para dejar la libertad y venir ahora a la esclavitud? ¿Quién? ¿Quién fascina? ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. Vamos a leer otro versículo, ahí mismo en Gálatas 4, del 9 al 11. Así es escrito. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo se regresa de nuevo a los fracos y pobres rudimentos en los cuales quieren volver a servir? Guardan los días, ahí estamos guardando los sábados, hermanos, y los meses, y los tiempos, y los años. Y eso es una palabra muy triste. Temo de ustedes, Gálatas, que no haya trabajado en vano con ustedes. Empezar en el evangelio de libertad y empezar a guardar el sábado. No coman carne de cerdo. Hay que hacerse la circuncisión. No coman esto, no beban aquello, es pecado. Volver a meternos en eso. Miren, si yo le predicara a un judío y le dijera, ¿sabe qué? Usted no debe de comer carne de cerdo. El judío dice amén. Pero si yo le predico a uno que no es judío, tienes que dejar la carne de cerdo, y está acostumbrado desde niño, tan rica que es, tiene problemas. Un judío, ¿tienes que guardar el sábado? Sí, desde chiquillo lo he hecho. Pero uno de nosotros que tenga que guardar el sábado para ser salvo, no porque es salvo, no para dedicarlo al Señor, sino para conseguir esa su salvación, eso sí es un problema. Y ese era el problema de Gálatas. Los Gálatas no habían oído de Jesucristo, muchos de ellos no sabían de Jehová, no sabían de las cosas del Antiguo Testamento, que hubo un diluvio, que iba a haber un juicio final, no sabían de nada. Y allá vino un hombre de Dios llamado Pablo y les predicó en el segundo viaje misionero, y aquellos que vivían en las tinieblas más densas, que son las espirituales, porque son diabólicas, conocieron la luz, sus ojos se abrieron más que los de Bartimeo y estaban en libertad. Pero se fue Pablo, llegaron falsos predicadores y ahora tenían cadenas. Hagan de cuenta que estaban encadenados, le rompieron las cadenas, cubrieron bien, pero se las volvieron a poner. Es una insensatez, por eso Pablo usa palabras duras, necios, insensatos. Vean por favor el capítulo 5, 1 al 4.
Está escrito así: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no vuelvan otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, escuchen, esto es muy doctrinal. He aquí yo, Pablo, les digo que si circuncidan, Cristo no les aprovechará nada. Así es. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncide. Está obligado a cumplir toda la ley, lo cual es imposible. No puedes escoger nada más lo que te guste de la ley, tienes que tomarlo todo. Vacíos, o sea, se desligaron de Cristo, los que por la ley se justifican, y esto es muy grave, escúchenlo. De la gracia han caído. Ya no están en la gracia. El Señor Jesucristo dice: consumado es, todo está hecho. Pero si tú quieres vivir bajo la ley y no bajo la gracia, quieres mezclar elementos de la ley con la gracia, yo me hago un lado, me desligo de ti, porque tú te desligaste de mí, y entonces de la gracia has caído. Es muy triste. ¿Quién agrada más a Dios? ¿Una persona circuncidada o una no circuncidada? Eso me queda viendo así como un circuncidado y me quemo. No, diga. Que conteste Dios. Primera de Corintios 7, sí. Hermanos, ¿cuándo me han visto regañarlos? No sé por qué. Primera de Corintios 7, versículo 19, márquenlo por ahí. Está escrito: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Hermanos, sí, no, escuchen, la observancia de los mandamientos de Dios. Circuncidarse cualquier varón puede hacerlo. No, observar la palabra de Dios, cumplirla, eso es lo importante. Circuncidado o no, si tú cumples la palabra de Dios, tú agradas a Dios. Regresamos a Gálatas, hermanos. Tengo que ir más rápido, hermano. En el capítulo 5 que estábamos, vean por favor versículos 7 y 8, está escrito así: ustedes corrían bien. ¿Quién los embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que los llama. No, Dios no les dice eso. Entonces fue Satanás. Ustedes corrían bien. Imagínense que alguien está corriendo. Los atletas olímpicos que ya habían, se ponían a dieta, se quitaban kilos de más y no tomaban licor, no hacían cosas que no debían hacer para estar firme y todo eso, y corrían bien, y que de repente viera por ahí una piedra, me la voy a echar aquí, y otra piedra, y aquí esta rama también, todo, ¿cómo? Es lo que está diciendo él. ¿Por qué? Si ustedes están corriendo con libertad, y es muy duro cuando Pablo dice así, lo está diciendo lleno del Espíritu Santo. Me temo que trabajé en vano con ustedes. Ay, hermano, hace rato pensaba, Señor, y si yo he trabajado en vano en Ágape, si los hermanos no están viviendo bajo la gracia y están mezclando elementos de la ley. Pablo está diciendo así. Continúo, vean en Filipenses, unas 10 páginas después. Filipenses, capítulo 3, 1 y 2. Así es escrito: resta, hermanos, que se gocen en el Señor. A mí, la verdad, no me molesta escribirles las mismas cosas, pero para ustedes es seguro. Escuchen, parece duro, pero lo es. Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. Guárdense del cortamiento, de la circuncisión, hermanos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, yo no dependo de las obras de la ley, sino de Jesucristo y la obra que Él hizo por mí. Pero guárdense, y una palabra dura, de los perros. Y está hablando lleno del Espíritu Santo. Aquellos que pervierten el Evangelio del Señor son perros. Dios lo dijo, ¿verdad? Sonríen, sonríen, hermano. Y en esa porción regresamos a Gálatas 6:1, 6:7, capítulo 2. Miren, hermanos, miren. Escuchen. Quizás a esas alturas alguien tenga la idea errónea de que estos predicadores falsos eran novatos, inexpertos, ignorantes, pero no, porque entre ellos, cuidado, porque puedes estar tú, escúchame, Javier y Salvador, Rolando, Rodolfo, ya, escuchen, ¿quiénes están ahí diciendo?
Era Pedro, el apóstol Pedro, cristiano y apóstol mucho antes que Pablo. Pues Pedro llega a Galacia, y como los Gálatas tenían gran parte de miembros gentiles, no judíos, él convivía con ellos. ¿Qué comemos? Carne de cerdo comemos. El sábado podemos ir a hacer esto, sí, vamos. Pero cuando llegaban apóstoles como Jacobo o judíos cristianos a predicar, se separaba, y nada de carne inmunda, pura carne autorizada en Levítico 11, y hay que dejar el sábado y vivir en libertad. Pedro estaba actuando hipócritamente. Pedro estaba pervirtiendo el evangelio. Pedro estaba actuando como un predicador maldito. Pedro estaba actuando como un perro. Cuando estemos con él, no le voy a decir Juan dijo eso. Está escrito, ¿verdad? Sí, hermano. No, pero es que es el primer papa. Es el vicario de Cristo. No, hombre, estaba actuando mal. Y dejen de verme así, hombre, véanme bonito. Vamos a leerlo, capítulo 2, 11, 14, de Gálatas, por supuesto. 2, 11. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistía en la cara. Fíjense, Pablo no dijo, bueno, Pedro es de los que tuvieron con Jesús y yo no, y es antiguo, y es el primer papa. No, hombre, en su cara. Porque era de condenar, porque antes que vinieran unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su disimulación, o sea, en su hipocresía, consentían también los otros judíos, de tal manera que hasta Bernabé, hermanos, el gran compañero de Pablo en el primer viaje misionero, fue también llevado de ellos en su simulación. Y escuchen esto es autoridad apostólica. Mas cuando vi que no andaban derechamente o rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Se dan cuenta? Yo lo que quiero que vean, no es que digan, Pedro, que mal, que siempre fue un hipócrita, siempre fue. No. Lo que quiero que piensen es esto. Si Pedro falló, nos puede pasar a nosotros, si no estamos firmes en las cosas de Dios. Regresamos, hermanos. Ahí dice que eso quiere decir que la antigüedad no cuenta, hermanos, sino la fidelidad a Dios. Y era tan grave esto, fue tan grave esto de querer judaizar a la iglesia, que se estaba produciendo un cisma, se estaba dividiendo la iglesia, y ahí hubiera muerto así recién nacida niña. Por eso los apóstoles convocaron al concilio de Jerusalén en el año 49 para resolver esa cuestión, si los gentiles debían de guardar la ley o no. Y el Espíritu Santo usó a Jacobo para determinar esto, que es lo que nos trae bendición a nosotros. Los gentiles que se convierten a Dios solo deben llevar esas tres cargas: dejarse de la idolatría, dejarse de las fornicaciones y abstenerse de comer carne de animales ahogados y sangre, no más. Y le pareció bien a todos, porque habló el Espíritu Santo, y como decimos ahora, sacaron copia de esa sentencia, de esa resolución, y mandaron a todas las iglesias. Y dice Lucas que cuando recibieron ese mensaje en las iglesias se regocijaron grandemente. Y ahí, entre esas cartas que mandaron, nos vino a Ágape. Nosotros tenemos esa bendición. Vamos a volver al capítulo 1, versículos 8 al 9. Y este es el centro del capítulo 1. Así es escrito: pero aún si nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio del que les hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno les anuncia otro evangelio del que han recibido, sea maldito. Sea maldito. Entre ellos, Pedro. Si alguno de nosotros, apóstoles, o un ángel bajar y empezar a predicar un evangelio, acepten a Jesucristo, pero guarden el sábado. Acepten a Jesucristo, pero no coman animales inmundos. Acepten a Jesucristo, pero háganse la circuncisión, sea maldito.
Y ese, por supuesto, no podría ser ángel, tendría que ser un demonio. Y esto es importante que lo sepan porque alguien, un gringo, dijo que un ángel habló y le dijo que todas las iglesias eran apóstatas, pero él era escogido para restaurar a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo nunca ha sido apóstata en totalidad, porque siempre ha habido un remanente fiel, pues Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. En la hora más oscura de persecución y de apostasía doctrinal, la iglesia remanente del Señor estuvo viva, y por eso estamos aquí. Miren, nada más, si no es importante. Entonces dice, Pablo dice a los corintios que Satanás no siempre viene con una posesión satánica. Ahí donde íbamos Karina y yo a la iglesia, estaban endemoniados casi en cada culto, hermano. Y tú veías endemoniados y pues caías de rodillas, llorabas y vivías así con temor y buscando, si te pegabas al Señor. Era espantoso. Bueno, Satanás no viene siempre en posesiones satánicas. Puede venir con alguien muy amable, muy educado, bonito, oloroso perfume. Dios te bendice y todo eso. Pero dice Pablo, Satanás se transfigura como ángel de luz, y no nos debe extrañar que sus ministros actúen así. Claro, no van a venir con posesión diabólica, vienen muy seductores, y a ellos hay que estar atentos, no dejarse fascinar, no dejarse dormir, estar atentos. Despierta, hermano. Dice Pablo a los Efesios: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará. Si un predicador así viniera, un apóstol, un ángel, que tendría que ser un demonio, sea maldito. Como se dice ahora, a Pablo no le tiembla la mano, él habla y dice, porque tiene el respaldo divino. Por eso es que David se pelea contra Goliat, porque tenía respaldo divino. No vio a Goliat, no vio su armadura, no miró su antecedente militar. Se mantuvo como Moisés, como viendo al invisible, y por eso lo venció. Y Pablo dice: sea maldito. Es delicado, ¿no? Entonces no juguemos con eso de grandeza. Ese hombre, Smith se apellida gringo, dice que el ángel se llamaba Moroni, y Moroni le dio otro evangelio. Ahí está, otro evangelio de nuestro Señor, hasta que si no me da no sé qué, otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Mormón. El ángel Moroni, porque era un demonio. Si en verdad lo vio, era un demonio. Si no, es la más puro fraude de él, como yo creo que fue. ¿Y cuántos predicadores malditos hay en Coatza? Abundan en las colonias de Coatza los predicadores malditos. Ya no me vean así de: ay, hermano, ¿por qué le dicen tan feo a esos hermanitos? No, no, no. Predicadores malditos, que no nos tiemble la mano. Quitémosle la máscara, ¿ah? Y así lo estaba haciendo él. En su cara le quité la máscara, delante de todos, de Pablo de Pedro. Hace tiempo, ahí en el pueblito, ahí llueve mucho, hay mucha vegetación, hermanos, y se estaba inundando la calle, y yo veía que en la calle venía el agua, los arroyitos de agua, y había pequeñas lomitas, pequeños promontorios, y todo lo rodeaban, y de toda la calle nada más se quedaba un chicotito aquí, otro islita allá, y ahí se le rodeaba el agua, y de repente, ¡pum!, la cubría, ya no había. Sobre Coatzacoalcos hay una inundación maligna, hay un tsunami espiritual maldito, y las iglesias están siendo sumergidas, se los está chupando, y solo queda una islita aquí, una islita allá, aquella, Ágape, que era allá, pero está rodeando, y ustedes y yo estamos llamados a ser defensores del evangelio puro del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Conociendo la verdad y compartiéndola y defendiéndola. En Ezequiel, el Señor va a enviar juicio a Israel y le dice: yo busqué quien se parara en la brecha y peleara por Israel, y no hubo quien. Que seamos nosotros los que nos paramos en la brecha y demos la cara por el evangelio auténtico de Jesucristo. Por eso somos pocos. Hoy, gracias a Dios, está la iglesia llena, pero hay iglesias que son de miles, de 5,000, de 10,000, hay mucho menos tiempo que nosotros. Enrique sabe cómo está la situación en Acayuca. Acabamos de cumplir 12 años. Y no es una iglesia numerosísima,
Y aquella iglesia que está por aquella colonia que tú sabes, más para allá, la grandotota, en 2 años, no hombre. Sí, pero cantidad no es igual que calidad. Al Señor Jesucristo no le impresiona el número de personas. Él mira los corazones. Eso lo aprendió bien Samuel, se lo comunicó a Isaí, a todos los que estaban allí, etc. Dios mira los corazones. Eso es lo importante y eso es lo delicado. Vean por favor en Hechos 20. Hermanos, me ganó el tiempo como siempre por andarme peleando con ustedes. Pero vean en Hechos 20. Allá en Mileto, en las playas de Éfeso, Pablo se despide de los pastores, de los cristianos. En el capítulo 20 de Hechos 28 al 30, con gran tristeza y lágrimas, se dice así: por tanto, miren por ustedes, dice Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Escuchen, eso es muy triste y es una profecía. Era profecía, ahora ya es cumplimiento. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Qué triste es esto. Apenas me vaya, van a entrar predicadores malditos, y lo más grave es lo que viene. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hagan cosas perversas para llevar discípulos tras ellos. Hermanos, no pierdan ahí, hermanos. Hace rato dije, yo temo que haya trabajado en vano con algunos de ustedes, pero sí, hermanos, miren. Hace poco me encontré con un hermano que ya no está con nosotros, como dice ahí, desertó. Y me lo encontré teniendo una doctrina totalmente, es un caos, es una mezcla, un batido ahí doctrinal que no aprendió en Ágape. Y estoy fascinado de que tan pronto haya traspasado su caminar del evangelio puro a las mentiras que ahora vienen normalmente de Estados Unidos. Y me atacó y me reprendió, y finalmente dijo: cuando estuve con ustedes, hermano Van, perdí el tiempo. Qué triste sería que un día uno de nuestros predicadores se pusiera aquí en el culto y empezara a predicar perversidades, dice allí. Y entre ustedes mismos se van a levantar. Yo creo que ellos se sorprendieron, quizás se ofendieron, o se pusieron tristes. Pablo, como en la última Santa Cena, en la última Pascua, ¿seré yo maestro? Quizás se preguntaron: Pablo, ¿lo dices por mí, Pablo? ¿A quién te refieres? Pero así fue. Apenas se fue Pablo y llegaron, y la iglesia de Éfeso pues terminó, perdió su primer amor, dice Apocalipsis 2, porque no fue fiel al Señor. Pues hermanos, miren, si estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, no para llenar páginas, porque Dios tiene un profundo interés en cada uno de nosotros. Dios no se preocupa, pero se ocupa de nosotros. Ese es el problema. ¿Y cuál es la solución? Conocer palabra de Dios, conocer Biblia y vivir en obediencia, en santidad al Señor. Vean por favor, ahí está en Hechos 20. Dice: el versículo 32, ahora hermanos, ahí está la solución, los encomiendo a Dios, refúgiense en Dios, hermanos, y a la palabra de su gracia, péguense a la Biblia, lean mucha Biblia, lo que veíamos hoy en la mañana acerca de la Biblia, hermanos, el cual es poderoso para sobreedificar y darles heredad con todos los santificados. Repito, el tiempo en cual se vuela. Pero voy a decir unos cuantos evangelios malditos, porque quizá digan: hermano, ¿cómo de qué nos estará hablando? Bueno. Hay en WhatsApp un evangelio maldito, que es mezclar la fe en Jesucristo con guardar el sábado, con no comer animales inmundos. ¿Ya me entendieron? ¿O tengo que decir que son los sabáticos del séptimo día? No, ¿verdad? ¿Ya me entendieron? Otro evangelio maldito, que alguien predica que vio a Dios y que un ángel le habló y que ahora hay que seguirlo a ellos porque la salvación está en ellos. No tengo que decir que son los mormones, ¿verdad? Ustedes me están entendiendo. Cuando yo me convertí hace casi 30, ya voy para 35, hermanos, no había pastoras, solo pastores. Hoy hay pastoras por todos lados. Y el Señor Jesucristo dice, lo puedo buscar, pero me ganó el reloj, hermanos,
El Señor Jesucristo, a través de su apóstol Pablo, dice que no permite a la mujer tomar autoridad sobre el varón. No te sonríes, no se refiere a que tu casa, tu esposa te mande. No, sino en la iglesia. En la iglesia la mujer aprenda el silencio. Y un pastor o una pastora que va a estar en silencio, pues ¿qué va a hacer? No, Dios nunca llamó a mujeres. El obispo, si alguien quiere ser obispo o pastor, buena hora desea. Pero conviene que el obispo sea apto para enseñar, no apta para enseñar. Hospedador, no hospedadora, no un neófito, no una neófita. Siempre habla de varón, de varón, de varón, de varón. Pues es esto otro evangelio maldito, hermanos, porque no lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor habla de sí mismo, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice: yo soy el Dios de Sara, de Rebeca y de Raquel. Siempre en la línea masculina. Amén. Dice Pablo a los Corintios: ese es el orden divino. Dios, Jesucristo, hombre, mujer. El hombre es la cabeza de la mujer. Es claro, ¿no? No se problema. Otro evangelio maldito: la doctrina de la prosperidad. Vino de Estados Unidos. Y me parece que vino muy a tono, porque había muchos pastores que vivían en opulencia y no podían justificar eso. Pero le dieron un carisma de revelación divina, de que ahora el que vive en opulencia es porque está bendecido por Dios. Y el que está en escasez económica está bajo maldición de la pobreza, o porque vive en pecado, o porque le falta fe, o porque está en ágape. No le hagan caso, no le hagan caso. Miren conmigo, por favor. Vean, por favor, así rapidito para que sea. En 2 de Pedro capítulo 2. Hoy en la mañana repasábamos los libros, así que rápido lo encontrar. Está escrito: pero hubo también falsos profetas o predicadores en el pueblo, como habrá también entre ustedes falsos doctores que introducirán encubiertamente, hermanos, no a lo descarado, herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso hablan de nosotros. Este hombre a la torre, Javier a la torre, tuvo un problema con una iglesia que tuvo un fraude ahí fiscal. Y dice: por eso todas las iglesias son fraudulentas y son explotadoras. Agarró parejo ese hombre. El camino del Señor es blasfemado. Y por avaricia, ahí está, por avaricia, harán mercadería de ustedes. Ese trae una gran camioneta, predica. Dios me está mostrando que hay que predicar. Aquel viene jícamas ahí en la esquina. Eso no. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sí? Esa doctrina de la prosperidad y de ambicionar riquezas como una muestra de que Dios nos está bendiciendo es falsa, es un evangelio fraudulento, es un evangelio maldito, y sus predicadores lo son también. Acaba de declarar uno que es el de los más ricos. Dice que ya nadie lo va a convencer de que deje esa doctrina de la prosperidad. Ya les llegó muy tarde, demasiado tarde en mi vida. Yo estoy convencido de la prosperidad, decía, claro, porque le conviene vivir así. Piensen en el apóstol Pablo. Siempre me acuerdo de Eliseo. Simplemente le decía: varón de Dios. Y mi casa tenía, cuando llega ahí por Zoom, una mujer le dice que era importante ahí, le dice a su esposo: mira, yo me doy cuenta que este hombre que siempre pasa aquí a comer con nosotros es un varón de Dios. Estoy hablando muy rápido. No, este hombre que siempre pasa aquí es un varón de Dios. Te pido que le hagas un cuartito allá. Un cuartito, hermano, no un penthouse, no un chalet, un cuartito. Y le pongas una mesa, diríamos ahorita un quinqué, una silla y su camita. Y creen que Eliseo, cuando vio eso, dijo: che, no sabes, soy varón de Dios, me ofendes. Ahí se metió Eliseo, ahí fue feliz, ahí sirvió a Dios, le resucitó al hijo de esta mujer que se había muerto. Hace unos días, hermanos, se me cayó una moneda en un charco, hermanos, y no la pude sacar, era de 10 pesos, para mí es importante. No, Eliseo, a un amigo se le cayó el hacha en el río, no en un charco. Ay, varón de Dios, no era mía, es prestada, me van a meter a la cárcel porque no tengo para pagar. Y Eliseo oró y el pedazo de fierro flotó. Aleluya. Y Eliseo no era una persona que ambicionara riquezas.
Un hombre tenía lepra y por la palabra de Dios a través de Eliseo sanó, y lo primero que hace con gratitud, te doy regalos. Y Eliseo dijo, no necesito nada, no necesito nada. Los hombres de Dios no necesitan nada. Pablo decía, yo levanto mis manos y le protesto que ni el oro ni la plata de ninguno de ustedes he codiciado. En lugar de eso, estas manos me sirven para ganarme para mí y a los que andan conmigo. Entre otros aquí de Priscila, porque ellos hacían carpas. Bueno, va, sigo, hermano. Hebreos, por favor, ahí cerquita de Santiago, ¿no? Hebreos 13, versículos 5 y 6, es escrito: sean las costumbres de ustedes sin avaricia, hermanos, contentos con los presentes, frijolitos fuego, aleluya, Señor, bendito sea, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estemos contentos y más aún estemos agradecidos con lo que Dios nos da. Estaba yo hablando con una amiga, qué golosa era la amiga, y ahora me dice, ¿sabe qué? Es que el doctor me dijo que nada más 3 tortillas no puedo comer al día. Y yo conozco por lo menos a uno que siempre dice, con copia, puede comer todas las tortillas. Demos gracias a Dios que tenemos tortillas. Mi nieto Aarón no puede hablar, tiene un problema, y yo me siento triste por eso, porque yo quiero que él cante y predique. No puede, y está llevando una terapia, está haciendo llevar una terapia en el DIF, y ahí vamos con nuestro nieto Aarón, y ahí está él con su dificultad. Pero hermanos, hay una especie de tina con pelotitas de aire, y ahí se meten los chiquillos y empiezan a tirarse clavados, y llega una niña con síndrome de Down, no se podía quitar sus zapatitos, había que ayudarla y cargarla. Había un niño que tiene un problema más grave que Aarón en el cerebro. Me cuentan de un niño que ya tiene 2 operaciones y lo van a operar. No, hermanos, seamos agradecidos, dejemos de ser quejumbrosos, alabemos a Dios. Yo veo a sus hijos, están feos, pero están sanos, todo eso, denle gracias a Dios. Por eso dice aquí que no codiciemos estas riquezas, hermanos. Y miren, vean en Lucas, por favor. Es que Dios es el que está refutando la doctrina falsa, el evangelio maldito. Lucas 12, el versículo 15, ahora es Jesús el que habla. Vaya que hay autoridad. Y les dijo, miren, y guárdense de qué, hermanos, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Claro, la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que tiene, casas, carros, lujos y todo eso. No, hermanos, la felicidad verdadera consiste en una buena relación con Dios. Ay, espárates, guárdense de toda avaricia. Evangelio maldito, la doctrina de la prosperidad. En 1 Timoteo 6 dice que no amemos la riqueza, porque el amor a las riquezas es la raíz de todos los males. Jesucristo dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, una puerta trasera, a que un rico se salga. Eso es muy claro. Entonces, cuidado, hermano. Otra doctrina, hermanos, yo sé que ya me pasé, hermanos. Mándenme de vacaciones, hermanos. Otra doctrina maldita, negación de la divinidad de Jesucristo. Aquel que predica que Jesucristo no es Dios, aquel que predica que Jesucristo es una criatura, que es el arcángel Miguel, está predicando un evangelio distinto del que predicó nuestro hermano Pablo. Vean el Tito, hermanos. Ahí estaban cerca, no como a 300 páginas. Tito, vean. Capítulo 2. Si no lo puedes ya nada más escúchame, hermano. Protesto que voy a decir la verdad. Tito 2:11, está escrito así, escuchen. Estando cierto, porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta manera de vivir, en esta época, templada, justa y piadosamente. Escuchen, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? Del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le llama a Jesucristo Dios y Salvador. Pablo no era testigo de Jehová. Pablo decía, la verdad es que por ley no debo decirlo aquí, hermano, no porque me falte valentía. Otro evangelio maldito,
Esos que enseñan que otros libros aparte de la Biblia son palabra de Dios. ¿Sí conocen? ¿Sí conocen? Les digo los nombres. ¿Sí conocen? Estos libros también son palabras de Dios aparte de la Biblia. Dios usó a profetas y a apóstoles para revelar. Hermanos, no, cuidado. El Señor Jesucristo, Apocalipsis 22, 18 y 19, dice: si alguien añade a la palabra que yo les he dado, yo le añadiré las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien le suprime, yo le suprimiré la recompensa de la santa ciudad que está allá. Entonces, cuidado. La iglesia evangélica ha fallado en dos cosas fundamentales. Alguien dijo que el evangelio en Coatzacoalcos tiene ya 100 años, va a cumplir 100 años en Coatzacoalcos, fíjense. Pero no hemos podido, hemos fallado en sembrar en el corazón y en la mente de la gente estas dos grandes verdades. Primera, que solo la Biblia es la palabra de Dios. Y segunda, que los únicos apóstoles y profetas auténticos son los que están aquí y ni uno más. Si eso hubiera recibido Coatzacoalcos en 100 años, no existiría el adventismo, el mormonismo, los testigos de Jehová. ¿Me explico? Así de sencillo. Esa es nuestra falla. Y muchas veces es nuestra culpa, no nada más una falla. Bueno, apóstoles y profetas modernos, hermanos, por todos lados, hermanos. Y ahora yo conozco varias que son apóstolas. Se oye grotesco. Ahora hay muchos apóstoles y profetas. La otra vez les dije de los requisitos para ser apóstol, los requisitos para ser profeta. ¿Para qué se los repito si los saben al dedillo? Pues estos no cumplen esos requisitos. Son apóstoles fraudulentos, son mentirosos, pero tienen un evangelio distinto y por lo tanto maldito. Anatema. Octavo evangelio maldito: la manipulación de emociones. Se juega con las emociones de la gente. Se les hace llorar, se les hace declarar, renunciar. Tú fuiste violada de niñita y quién sabe qué, y por eso vienes arrastrando cadenas. Necesitas romper cadenas hereditarias. ¿De dónde sale? Eso es psicología. Y algunos lo regresan hasta el vientre de su mamá. Eso es brujería. Y al satanismo se le da una fachada, se le pone un smoking de cristianismo, porque la gente no es como los bereanos que escudriñan y comparan con las escrituras y lo que les predican es verdad. Me dijeron hace como 5 años que en Toluca cierto predicador estaba dando su sermón y de repente se levantó, hermanos. Eso es satanismo, limitación. Mientras todos decían aleluya, gloria a Dios, lo mismo, pones la mano sobre alguien y lo tumbas, aleluya, gloria a Dios, le soplo el boom, se cae. Eso está llenando Coatzacoalcos ya, y es un evangelio maldito. Siempre pregúntense: ¿lo enseñó Jesús? ¿Lo enseñaron sus apóstoles? Si no, desechan. Si una doctrina nueva no es buena, y si es buena no es nueva, huyan como de una serpiente venenosa. El tiempo me ganó, hermanos, pero vamos a leer en Romanos 16 y yo termino aquí, ¿sí? Romanos 16, pero el Espíritu Santo empieza en ustedes. Romanos 16, 17 y 18. Quizás digas, porque ya ven que a todos les caigo bien. Van a decir: no, el hermano Juan, no, es muy duro. ¿Cómo le vamos a decir a los hermanitos así? Bueno, 16, 17. Está escrito: les ruego, hermanos, que miren los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina. No está hablando de los que viven en pecado, que ese es otro problema. No, los que están predicando otra doctrina de la que ustedes han aprendido. ¿Y qué dice? Apártense de ellos. Nuestro hermano Juan, lleno del Espíritu Santo, dice: no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica de sus malas obras. Porque ellos, dice Pablo, no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres. Es el interés egoísta. Y con suaves palabras y con bendiciones Dios te bendice, hermano. Engañan los corazones de los simples. Y simple aquí no quiere decir sencillo, sino insensatos, ignorantes. Que no quiero que haya nada. Que seamos avisados, que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Porque para nosotros esa voluntad es santa, agradable y perfecta en Cristo Jesús. Hoy nos hablaba el Señor, creo que claramente, en contra de los predicadores malditos. No hay otro evangelio, solo hay uno, y ese es el que predicamos aquí en Ágape. Y por eso, ante el Señor Jesucristo y solo ante Él, doblaremos nuestras rodillas. Oremos.
una privilegiada, una delicada oportunidad la que nos concede Dios al estar aquí. Por eso vamos a venir en una oración ante Él, confesando nuestros pecados. Padre, tú conoces nuestra vida. Imposible ocultarnos de ti. Pero lo que sí podemos hacer es pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Lávanos en la sangre preciosa de tu Hijo. No por temor a reprensión, sino por el deseo firme y primario de honrarte con nuestra participación. Gracias por los hermanos que estamos aquí. Concédenos el permiso para venir a tu mesa, a tu copa, a tu pan, y que así añadamos a nuestras vidas bendiciones que sobreabunden. Perdónanos pues, Padre, porque en el nombre sagrado de Jesucristo, cuya sangre fue derramada en nuestro favor, lo imploramos. Amén. Aleluya, hermanos. Amén. ¿Cuántos hermanos se bautizaron ayer? 5. Sebastián no está aquí, él está estudiando en Villahermosa, está en Nacayuca. Pero está Enrique aquí, gracias a Dios, y Nidia, gracias a Dios. ¿Y quiénes están de los que se bautizaron? 1, 2, 3. Juan, por ahí andas, ¿no? Disfrute, es la primera Santa Cena. Vamos a hacer una oración. Padre, qué privilegio, Señor. Así como dice Pablo que los ángeles anhelaban ver algunas cosas escritas en tu Biblia, así, Señor, yo creo que también ellos han de querer estar aquí en la mesa y tomar de esto en memoria de ti. Pero es que ellos no fueron lavados con tu sangre. Tú, Señor, permitiste que ellos se mantuvieran fieles a ti y no oyeran a Lucero. Mas nosotros, Padre, pecadores, hemos sido lavados y hemos sido redimidos, Padre, y trasladados al reino de tu amado Hijo. Por eso, Señor, vamos a comer esta porción de pan que para nosotros es muy santo y hacerlo en memoria de ti, dándote muchas gracias por esta oportunidad y pidiéndote el permiso, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendición, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Padre, tú eres el pan de vida, Señor. Tú dijiste que el que coma de ti no moriría para siempre. Señor, ayúdanos a esperar solamente en ti, en vida o en muerte. Tú eres el perfecto cumplimiento de aquellos panes ácimos, de aquellos panes sin levadura que al salir de Egipto por primera vez tu pueblo tomó. Era la 10ª plaga, la más terrible, la muerte de los primogénitos. Pero así, Señor, ellos comieron panes ácimos, hierbas amargas, cordero sin defecto, y marcaron sus postes y los dinteles de sus casas con la sangre de ese cordero sin mancha. Nuestros corazones tienen también la marca, Señor, de la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por eso nosotros comemos en su memoria este pan sin levadura, recordando su cuerpo sin pecado, que por amor a nosotros fue entregado en la cruz. Comemos en memoria tuya por Cristo Jesús. Amén. Comamos. Esa tardecita, el Señor Jesús, después de haber comido el cordero, el pan y las hierbas amargas, tomó un cáliz que tenía fruto de la vid y lo ofreció a sus discípulos y les dijo: beban en memoria de mí, porque esta es mi sangre que por ustedes será derramada. No voy a volver a tomar de este fruto hasta el día que lo tengo que tomar nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y ese día se acerca. Oh, sí, se acerca mucho. Tenemos que tomar así, con esa esperanza, con esa convicción de que muy pronto nos vamos. Es un símbolo de la sangre de Jesús. Oremos. Padre, tu palabra dice que si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecados. Porque la sangre de los toros
de los cabritos no puede limpiarnos. Pero como tu siervo Juan dijo, si andamos en luz como tú estás en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo tu Hijo, la sangre de Jesucristo tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Beberemos pues de esas copitas en memoria de Él, por Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Oremos. Padre amado, tu amor tan grande por nosotros te hizo ir a la cruz del Calvario y ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Porque de tal manera nos amó tu Padre, que te dio a ti su único Hijo, para que todo aquel que crea en ti no se pierda, tenga vida eterna. Y eso somos nosotros. Creemos que moriste por nosotros. Creemos que resucitaste, creemos que estás a la diestra del Padre rogando por nosotros. Y que de ahí muy pronto has de venir a levantar a tu iglesia y después a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en estas copitas, Señor, con fruto de la vid, símbolo de tu sangre inmaculada, está, Señor, la certeza de nuestra redención. Esa sangre nos da seguridad absoluta. Nada ni nadie nos podrá separar ya del amor tuyo que en Cristo Jesús fue manifestado. Por eso bebemos, Señor, en su memoria, para darte gracias por esta permisión que nos concediste en esta nochecita. Bendito sea, Señor. Bebemos así en Cristo Jesús. Amén. Bebamos. A menos que el Señor disponga otra cosa, no va a haber bautismos hasta el año que viene. A menos que Él disponga otra cosa. Y si ustedes quieren, alguien quiere bautizarse, búsquenme y lo hacemos con mucho gusto. Dios nos ha bendecido con el baptisterio y ya no tenemos limitaciones. Y estas molestias que tenemos aquí de retrasarnos un poquito es una bendita molestia, hermano. Allá en Acayucan, Enrique sabe bien, así se celebra la Santa Cena. Somos pocos. Quisiera yo que todas las iglesias tuvieran esta molestia, este inconveniente, bendecidos, porque es una gran bendición estar así. Amén. Y hoy están varios hermanos que no habían visto, el profe Benjamín, otros hermanos, los primeros que tomaron su primera Santa Cena, otros que ya no sabemos cuántas Santas Cenas, no sabemos si participaremos en la próxima, si no ha venido el Señor, si no nos ha llamado por la muerte. Pero si así fuera, aquí estaremos gozándonos y alabando su glorioso nombre. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Gloria a Dios.